principio de un equilibrio a esa situación, y también creo que han sido contestación ciudadana a esas políticas de recortes que ya conocíamos y a la reforma laboral sobre todo, ¿no?, que es el otro capítulo de desmontaje de derechos sociales de los trabajadores y de los ciudadanos al fin y al cabo, porque aquí esta reforma laboral afecta a todos y cada una de las personas que se ganan la vida con un trabajo por cuenta ajena, es decir, que tienen una nómina y además van a tributar más y van a tributar en primer lugar, ¿no?, porque no van a ser sujetos que puedan escapar a esa acción de la hacienda pública que debería también llegar con su capacidad de investigación y su capacidad sancionadora a otras fórmulas de fraude. Y sin embargo estamos viendo que, por un lado, todo eso que se denominaba salario indirecto en prestaciones sociales se recorta y se hace una llamada también generalizada al recorte de salarios, se recortan los derechos laborales y sociales. Finalmente estamos en una situación social realmente preocupante. Yo en este sentido pues me alegro mucho de cómo ha salido esta huelga general. Me parece que ha sido una respuesta ciudadana y una respuesta también desde las ideas de la izquierda y del progresismo, sobre todo también para mantener el estado del bienestar. Ahora hablamos de la huelga. ¿Quieres contestar a algo de lo que ha comentado? Sí, porque como ha sido una alusión directa, nosotros no hemos planteado en ningún caso la reducción de los sueldos ni de los funcionarios ni de nadie. Quiero decir, nosotros precisamente por lo que estamos es por la igualdad de oportunidades y por el reequilibrio del Estado, efectivamente. Y cuando decimos cómo conseguir ingresos, un ejemplo, ¿os parece bien que una empresa en el País Vasco pague un 5% menos de impuestos que en el resto de España? Porque a mí no. ¿Os parece bien que en Cataluña se haya impuesto el copago sanitario? Porque a mí no. Pero claro, mientras estemos en un estado de las autonomías en el que tenemos 17 reinos de taifas, que aquí parece que cada uno puede hacer de su capa un sayo, lo que tendremos es un estado cada vez menos equilibrado y en el que la sanidad no estará garantizada para todos o la educación de calidad no estará garantizada para todos. Por eso, entre otras cosas, pedimos que estos dos elementos, que son pilares básicos del estado del bienestar, estén gestionados por el Estado central. ¿Y tú crees que eso resuelve la crisis? ¿Ayuda a la resolución del empleo, a la resolución de la crisis económica y financiera? Hombre, entre otras cosas, tener una buena educación y que en toda España sea igual es fundamental. La educación es fundamental para salir de la crisis. Desde luego, yo creo que teniendo unos trabajadores bien formados y con una buena educación y bien competentes, estaremos en mejores condiciones de salir de la crisis que si no los tenemos. Por lo tanto, desde luego que sí, que la educación es una buena manera de salir. Yo creo que a lo que se refería Milagros sí, por supuesto la formación tiene que ver con la salida de la crisis, la investigación, pero ahí no viene, el desarrollo, ahí no viene el dinero. Pero que tal vez ahora lo que está sobre la mesa no es el que determinadas comunidades tengan el modelo de Estado no está sobre la mesa. Unas competencias y tal en sanidad y en educación, que es un tema discutible, por supuesto, y que la UPyD puede plantearlo, pero lo que está ahora en cuestión es decir, el estado del bienestar, que es el Estado administrado por la Administración General del Estado y por las diferentes comunidades autónomas, es ahora lo que está en cuestión con este tipo de recortes. Estamos hablando del tema impuestos, pero está también lo que se va a recortar en los diferentes ministerios, en las diferentes comunidades autónomas. Hay una partida que viene clarísimamente, que son 1.400 millones para el tema de la ley de dependencia, que va a dejar, es decir, que son cosas. Ahora mismo lo que está en cuestión no es el Estado, el Estado unitario que puede plantear UPyD, sino lo que está en cuestión es el estado del bienestar ahora mismo. Eso es lo que yo creo que está sobre la mesa. Federal es lo que planteamos, no es a mí el principio federal es de dónde se saca el dinero para poder seguir teniendo el bienestar que tenemos ahora. Eso es el problema de fondo en este momento. Es necesario que haya en cada comunidad autónoma los observatorios, las sociedades. Pero ¿por qué no te metes con los ricos nunca? No entiendo. Con los ricos pues también nos metemos. Vale, que no te he oído todavía hablar de otra política fiscal. Venga, pues entre otras cosas, por supuesto, vale, entre otras cosas, ahora que desde ciertos sectores, especialmente del Partido Popular, parece que se está criminalizando a los funcionarios, que están cargando sobre ellos todas las causas de los problemas, es que tenemos muchos funcionarios. Pues a lo mejor faltan funcionarios. En algunos sitios sobrarán, pero en algunos sitios faltan. Por ejemplo, en la agencia tributaria. Tenemos más o menos... tenemos la agencia tributaria española es más o menos 3 veces más pequeña que la de Holanda. Comparemos Holanda con España. Ahí es donde hay que hacer hincapié, no en dar amnistías fiscales. Lo que hay que hacer es investigar
al defraudador. España tiene menos funcionarios por número de habitantes que la mayor parte de los países de la Unión Europea. Está el 2 por abajo. Yo creo que el debate no está en el más funcionarios sí o menos funcionarios. Efectivamente, todas las administraciones tienen que realizar políticas de ajuste de su gasto. Bien, el problema es cuál es el criterio que se utiliza. Y el problema es si solo se aplica ese criterio. Claro, si solo se aplica ese criterio, llegamos a un momento de parálisis de la economía, que es lo que también está diciendo la socialdemocracia europea. Hollande está diciendo que no comparte esta política fiscal europea. Hollande está diciendo que hay otros métodos y otras maneras para superar la crisis de deuda que están sufriendo los países europeos y que tienen que ver no con demonizar esa deuda, sino con hacerla digerible. Porque las administraciones públicas gastan o deberían gastar para la cohesión social, ¿no? Ese debe ser su principal objetivo. Y el gasto público siempre ha estado necesitado de esa capacidad de endeudamiento, porque si no hay solvencia financiera suficiente en las administraciones públicas para enfrentarse a ese reto. Tuviéramos un solo Estado, el modelo francés, centralizado, único, o con nuestro modelo de comunidades autónomas o en los modelos del Estado federal alemán, por ejemplo. El problema y el reto siempre sigue siendo el mismo, el de las prioridades políticas. Por lo tanto, los ajustes, desde luego, todo lo que tenga que ver con capítulos prescindibles, ¿no? Pues por supuesto las administraciones públicas y los políticos pues tenemos que estar a la altura de la situación que está viviendo la ciudadanía, por supuesto. Pero no se puede hacer de ese debate el debate para salir de la crisis, porque eso es finalmente lo que popularmente se conoce como el chocolate del loro. Entonces el chocolate del loro o una serie de gastos que desde luego pues deben ser eliminados no pueden sustentar un discurso político. Ese es el problema, porque entonces te quedas sin política y te quedas sin una concepción de lo público y sin una concepción también de la articulación del Estado, que en España, por cierto, respondía en la Constitución 78 a una cuestión histórica fundamental, que es la de los nacionalismos, que ahora también la crisis económica y la consolidación de nuestra Constitución y nuestra democracia ha apagado, pero que está ahí como realidad histórica. Y aquí hay pueblos y hay comunidades autónomas que tienen perfiles y que tienen esa aspiración a ese autogobierno autonómico, que además está recogido en la Constitución. Y luego pues hay leyes armonizadoras en la propia Constitución que permiten armonizar políticas de sanidad, políticas educativas y distintas políticas. Yo creo que la Constitución lo que hizo al hacer un Estado tan descentralizado como es el Estado español fue actuar contra los nacionalismos. Bueno. Acordaros de aquello, café para todos. Bueno, lo que en principio era para unas comunidades autónomas a las cuales en la Constitución se los reconoce una serie de derechos históricos y tenían una vía de acceso al Estatuto de Autonomía, a la autonomía por un artículo muy determinado. Al final ha habido otras comunidades autónomas que mediante referéndum también previsto, como es el caso andaluz, accedieron y luego, bueno, pues prácticamente... En cualquier caso, esa solución fue fruto del consenso político de todas las fuerzas políticas. Hoy, ¿quién le va a decir a los andaluces que no tienen el mismo derecho que los vascos a tener una comunidad autónoma y un gobierno autónomo para, bueno, pues precisamente aplicar esas políticas asistenciales, esas políticas sociales en su territorio? Y yo diría hoy, a Dios gracias, que existe ese gobierno autonómico y que una mayoría de progreso puede permitir defender el estado del bienestar, al menos en Andalucía, que no olvidemos que es la mitad de España. Bueno, oye, tenemos dos temas por tocar. Uno es el tema de la huelga. Yo sobre el tema de la huelga, como yo creo que ya está suficientemente... bastante debatido, ¿no? Pero sí me gustaría vuestra opinión sobre el seguimiento que ha tenido la huelga y otro tema, bueno, primero por el seguimiento, luego hablaríamos sobre si pensáis que la huelga ha servido para algo, que es el primero, el seguimiento. ¿Qué os ha parecido el seguimiento que ha tenido esta huelga? Hombre, ¿Me podéis preguntar otra vez en comparación con qué? Regular, claro, y en todas las cosas no estaría mal que el gobierno nos hubiese dado datos oficiales, o por lo menos sus datos, que todavía esperará a ver las cotizaciones a la Seguridad Social de este mes. O esperará a ver qué le dicen sus compañeros de partido de Angela Merkel, que han venido, que estaban hoy en el Parlamento. A lo mejor le tienen que decir, no lo sé. En cuanto al seguimiento, pues irregular, como en todas las huelgas. Por la mañana empieza la gente abriendo menos el comercio, tal, y luego ya por la tarde parece que los bares, las tiendas y tal vuelven a estar abiertas y empieza a haber una actividad un poco más normal. Lo que me parece
peor de esta huelga es que, como siempre, pues los actos de unos pocos, de unos vándalos muy localizados, es de lo que parece que se ha hablado fuera. Parece que los disturbios que ha habido en Barcelona han sido el único titular fuera de España de lo que ha sucedido en esta huelga, y esto desde luego es algo bastante injusto. No, yo creo que la huelga ha sido una huelga cívica y ciudadana, no puede ser de otra manera, cuando los convocantes son organizaciones sindicales constitucionalizadas, hay que decirlo también, hoy que estamos hablando de la Constitución, es decir, que tienen un lugar en la Constitución que rige nuestra vida política y que tienen además asignado la capacidad y el deber de representación de los trabajadores. Pero además yo creo que los sindicatos han conseguido con esta huelga aunar algo más, aunar la voz de la ciudadanía, aunar la voz de muchos ciudadanos y ciudadanas que no están sindicados y que quizás en otro momento no se hubieran acercado a un sindicato para protestar por una reforma laboral injusta y arbitraria y que les deja sin derechos frente al empresario, porque la relación empresario-trabajador no es una relación de buenos y malos, es sencillamente una relación desigual. Es una relación desigual. El empresario pues tiene mayor capacidad de presión sobre aquella persona que emplea por una cuestión puramente económica y de poder y de jerarquía en la relación social. Esto todo el mundo lo reconoce así, pero bueno, hemos llegado a una situación en la que se ha centrado también en los costes laborales uno de los mecanismos para salir de la crisis, también de forma unívoca y de forma única, ¿no? Y nosotros creemos que ha sido un error esta reforma laboral, que no ha sido consensuada y que por contra los sindicatos han conseguido un gran éxito, que es un éxito no solo de ellos, que es un éxito de la ciudadanía y de la ciudadanía progresista, porque en un determinado momento los ciudadanos pueden decidir pasar factura a un gobierno por su responsabilidad en la gestión de una crisis económica, y este es el caso, ha sido el caso del Partido Socialista, pero afortunadamente esto pues no impide que los ciudadanos sigan manteniendo esa capacidad de lucha por sus derechos y por decir que las cosas no pueden seguir así. Bueno, yo tres cositas. Yo creo que la respuesta a una propuesta de abaratar el despido y bajar los salarios tenía que ser una huelga general. Yo creo que hay dos debates en el seguimiento de la huelga. Una es la numérica, es decir, ¿se ha conseguido parar más que la anterior? Comparando siempre con la anterior, yo creo que sí. Ha sido una huelga difícil, pero se ha comparado, ha sido a pesar de que las farolas estaban aquí efectivamente. Eso es importante, pero además lo que ha traído consigo la convocatoria de la huelga es el debate. Un debate sobre el conflicto social en el que estamos, un debate en el que los trabajadores, no puede haber ahora mismo ningún trabajador que sepa qué es lo que está pasando. Ha habido un gran debate alrededor de la convocatoria de la huelga, por lo tanto se ha abierto el conflicto social en lo que es el pensamiento, y esa batalla del pensamiento es la que teníamos perdida. Por lo tanto, todo lo que sea avanzar en la batalla del pensamiento frente a una batalla de la derecha, una batalla liberal y una batalla contra los trabajadores, a mí me parece importante. El segundo elemento es que en Vallecas el piquete que hemos tenido ha sido maravilloso, ha sido un piquete enorme, con una capacidad de unidad bastante importante. Yo creo que hemos estado todos juntos a pesar de muchas diferencias, y eso es importante, y yo creo que hemos actuado correctamente por nuestra parte, sin ninguna provocación, aunque sí sabéis que ha habido una provocación por parte de una persona de los 100 montaditos de la avenida de la Albufera en el día de la manifestación, que ha traído determinado problema posteriormente. Y por último, decir que hay que tener cuidado con las represalias que en este momento pueda haber. El que hayan sacado por la televisión tantas veces el tema de la quema del contenedor, la rotura de cristales que ha habido en Barcelona, ha tenido como respuesta que van a cambiar la ley y que en este momento van a apretar las clavijas para que en la próxima huelga haya más oportunidades de detención. Es decir, te pueden acusar, sea o no verdad, de que has roto un cristal, y te puede acusar a ti aunque haya sido el de al lado, y entres en un proceso muy delicado porque lo han igualado, como sabéis, a todo el tema del terrorismo de la calle Borroca en el País Vasco. Por lo tanto, yo creo que han apretado también las clavijas en relación a la respuesta que hemos tenido, y habrá que tener cuidado con esas medidas para saber con quién nos estamos ganando los cuartos, ¿no? Bueno, si queréis, digo mi valoración, porque como estuvimos todo el día grabando y toda la noche por aquí, por Vallecas, mi opinión. El Partido Popular no estaba deseando, y creo que incluso lo han dicho así, de que el día de la huelga pasara lo antes posible y pasara sin incidentes. Es decir, no estaba en disposición
de que determinadas imágenes que luego se han visto al final de la manifestación de Barcelona se vieran por Europa, que se dieron una determinada imagen de que aquí hay un gran conflicto social, etcétera, etcétera, de cara a sus socios europeos y de cara fundamentalmente a la llamada Troika. Tal como actuó la policía aquí en Vallecas, vamos, que era todo suavidad, sí. suavidad, acompañamiento